Hola a todos y a todas y bienvenidos a este podcast llamado Hallados en Cristo. Permítanme presentarme, mi nombre es Karen, soy quien va a estar hablando durante todos estos episodios y este podcast nace desde el deseo profundo de poder compartir a los demás lo que en el camino Dios me va enseñando, lo que en el camino Dios me va puliendo, me va examinando, me va mostrando. Y yo creo que la palabra de Dios es poderosa para poder enseñar, para poder purificar, para poder disciplinar, y qué mejor forma que compartirla con los demás. Y bueno, en el primer episodio del podcast no hay un guión como tal, o no tengo un guión planeado como tal, pero una de las cosas que más estuvo hablando Dios a mi corazón en los primeros meses que estuve acercándome a Él, en los primeros días en los que pude conocerlo de verdad, fue acerca de Israel en la época de Egipto, cuando Israel fue liberado de Egipto. Y es que hay veces que nos solemos preguntar qué hacer cuando todo parece perdido. A lo largo de toda mi vida me he llenado de muchas angustias, de temores, de miedo, porque no veía más allá de lo que mis ojos me permitían ver. Pero al fin puedo ver los caminos, mis sendas, mis pasos como Dios las ve. Y es tan interesante su misericordia y su benevolencia, porque si me pongo a meditar en cómo fue que Dios pudo liberar al pueblo de Israel de Egipto y en la manera en que lo hizo, hay algo muy interesante dentro de ello. En el libro de Éxodo, el capítulo 3, el versículo 17 y 18, les animo a que puedan abrir sus Biblias para que lo puedan leer por ustedes mismos, y dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Para darles un poco de contexto, creo yo de que la mayoría conocemos la historia de cómo es que Israel fue liberado de Egipto mediante Moisés, y luego cruzaron el Mar Rojo y llegaron al desierto. Pero hay algo interesante aquí, es que Dios estaba usando a Moisés para que puedan liberar a Egipto. En este momento Israel estaba a punto de salir. Dios ya les había dicho: hoy van a ser liberados de Egipto. Pero Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Era el camino más fácil, era el camino que a los ojos de un humano, a los ojos de nosotros, parecía ser el más indicado porque estaba cerca. Pero Dios no los llevó por allí. ¿Y por qué no lo hizo? Bueno, su misma palabra lo dice: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Ahora, no sabemos si es que Moisés sabía esto que Dios tenía pensado, porque no es algo que lo dijo a Moisés mismo. Dios solamente le dijo a Moisés: vengan por el Mar Rojo, sácalos por allí. Dios, en su gran sabiduría, no los llevó por el camino fácil, pero los llevó por un camino donde, desde el punto de vista humano, no podría haber salida. Él evitó que su pueblo Israel pasara por la tierra de los filisteos y los guió hacia el mar cuando salieron de Egipto. Y a veces nos preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué lo llevó al Mar Rojo, un lugar sin aparente salida? Y eso fue las preguntas que yo también me llegué a hacer en su momento. Pero aquí vemos de que en realidad Dios llevó a su pueblo al Mar Rojo para mostrar a su pueblo su gran poder. Cuando Israel vio que el Mar Rojo no les permitía pasar, dice su palabra que ellos se llenaron de temor y quisieron volver a Egipto. De hecho, eso está en el capítulo siguiente. Si avanzamos un poco más, en el capítulo 14, el versículo 10 del libro de Éxodo, dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí
que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué temieron? Literalmente hace poco tiempo ellos vieron las maneras en las que Dios los liberó, las 10 plagas que mandó Dios a Egipto y cómo es que los protegió a ellos para que ellos no se vieran afectados por estas plagas. Se olvidaron de Dios, se olvidaron de quién era Él y rápidamente anhelaron volver a Egipto. Dice que le dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto? ¿Por qué nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ellos decidieron o anhelaron volver, desearon esa vida de esclavitud porque se llenaron de temor. Dejaron de confiar en Dios y eso es algo que uno cuando lo lee puede decir, ¿no? ¿Cómo es que Israel pudo desconfiar tan rápido? Pero déjenme decirles que la verdad es que nosotros no somos tan diferentes a ellos. Muchas veces nosotros también preferimos ser esclavos del temor que confiar en Dios y en su poder para controlarlo todo. Olvidamos nosotros también todo lo que Dios ya hizo por nosotros. Olvidamos sus bendiciones, olvidamos que Dios ya nos hizo libres al morir por nosotros en la cruz, olvidamos quién es Él. Y es que el ser humano tiene una tendencia a esta amnesia espiritual, por así decirlo, y olvidamos su gran rescate. Preferimos vivir estancadas tratando de controlar nuestras vidas cuando en realidad es imposible hacerlo y rechazamos la ayuda que Dios nos quiere dar. Y entonces, ¿qué podríamos hacer? Si somos conscientes que estamos siendo esclavas del temor, ¿qué debemos hacer? Bueno, ya diste el primer paso, que es reconocer el temor. Y si aún no lo has hecho, te animo a que seas consciente, seas sincera contigo misma y digas: sí, estoy siendo esclava del temor. Sí, Señor, estoy desconfiando de ti. Porque cuando reconocemos que somos débiles, la Biblia dice que Dios es justo para perdonar. Entonces el primer paso es reconocer nuestra necesidad, arrepentirnos y volver a Dios. Y una vez que somos honestas con Él, Él nos dará su gracia necesaria, su amor necesario para que nos pueda ayudar y quitar ese temor de nosotras. Cuando somos sinceros con Dios, Dios nos abre sus puertas, Dios nos ayuda a poder salir adelante. Y eso fue lo que Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Moisés les recordó a los israelitas la promesa que Dios ya les había dado. Moisés les dijo a los israelitas: no teman, manténganse firmes. Recuerden las promesas que Dios les ha dado hoy, porque la promesa ya estaba. Dios ya les había dicho: hoy los liberaré de Egipto, pero el pueblo lo olvidó. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Les volvió a recordar. Y es que nosotros también necesitamos eso. Necesitamos volver a recordar lo que Dios nos ha prometido. Tenemos que volver a recordar lo que Dios ya nos ha dado, lo que Dios ya hizo por nosotros y confiar en Él. Pero ¿cómo podemos confiar si es que en realidad no lo conocemos? ¿Cómo podemos tener esa plena confianza de que Él estará con nosotros y nos ayudará si no lo conocemos de verdad? Entonces, el mensaje final de este episodio, del primer episodio del podcast, es instarlos al llamado que Dios nos da de conocerlo, de acercarnos a Él, de ser intencionales en buscar a Dios todos los días de nuestras vidas, en conocerlo más, en llenarnos más de su palabra, porque mientras más lo conozcamos y más veamos todo lo que Dios ya hizo por nosotros,
y que Dios es fiel, entonces confiaremos mucho más en Él. Entonces nuestro temor, el temor que nos invadía y nos mantenía cautivos, se irá. Porque muchas veces pensamos de que 2 horas en la iglesia los domingos es suficiente, pero no es verdad. Esas 2 horas o esos 90 minutos que invertimos en la iglesia los domingos sentados escuchando la palabra de Dios no es suficiente para contrarrestar toda la semana que tenemos sin oír la palabra de Dios. No basta con ir a la iglesia todos los sábados, no basta con ir a la iglesia todos los domingos, no basta con pertenecer a una iglesia. Tenemos que ser intencionales en buscar a Dios todos los días y aprender de Él, porque solamente así vamos a poder conocerlo de verdad, porque solamente así vamos a poder tener esa intimidad con Él que Él anhela de nosotros. Dios hoy te dice: hijo mío, quiero tener intimidad contigo, quiero que te acerques a mí, quiero que me conozcas, quiero que sepas quién soy. Ese es el llamado que Dios nos da. Así que no nos mantengamos sordas a su voz. No ignoremos a Dios, no lo rechacemos. Acerquémonos a Él y Él nos liberará del temor. Y bueno, espero de que se cuiden mucho, que esta palabra haya tocado su corazón. Yo tengo fe de que lo que hoy se ha hablado y lo que hoy han escuchado va a tocar sus mentes y sus corazones y van a poder abrir los ojos y darse cuenta de su necesidad espiritual. Todos necesitamos a Dios todos los días, a cada instante y a cada momento. Así que se me cuidan mucho y nos vemos en el siguiente podcast, donde estaré hablándoles más acerca de esta historia hermosa que es la liberación del pueblo de Israel en Egipto, cómo salieron de allí, y otro punto interesante es cómo estuvieron ellos en el desierto, todo el proceso que vivieron allí. Hay muchas lecciones que puedo sacar de esa parte también, y eso ya lo veremos en el siguiente episodio. Bye bye.